Hay una pregunta que los criminólogos llevan décadas intentando responder. ¿Con qué nace un asesino en serie? La respuesta que encontraron es mucho más perturbadora que la pregunta. No nacen, se fabrican. Y lo más inquietante no es cómo se fabrican, es quién los fabrica. Ted Bundy creció en una familia normal de clase media. Iba a la iglesia los domingos. Sus vecinos lo describían como el chico más encantador que habían conocido. Mató a más de 30 mujeres. Jeffrey Dahmer era el chico tímido que nadie notaba en el pasillo del instituto. Tranquilo, inofensivo. Mató a 17 personas y se comió partes de sus cuerpos. John Wayne Gacy organizaba fiestas para los niños del barrio disfrazado de payaso. Los padres lo adoraban. Bajo el suelo de su casa había 26 cadáveres. Ninguno de estos 3 hombres nació así. Algo ocurrió antes. Sí, mucho antes de que mataran a nadie. Y cuando ves exactamente qué fue, hay una pregunta que no puedes dejar de hacerte. ¿Cuántos más están ahí fuera ahora mismo, en proceso de convertirse en lo que estos 3 se convirtieron? Hoy abrimos el archivo. Edmund Kemper tenía 8 años cuando su madre empezó a encerrarlo en el sótano por las noches. No era un castigo, era una rutina. Su madre le decía que lo hacía para proteger a sus hermanas de él. Le llamaba bicho raro en voz alta, lo suficientemente alto para que él lo oyera desde el otro lado de la puerta. Le decía que era igual que su padre, y eso nunca era un cumplido. A los 10 años, Kemper enterró vivo al gato de la familia. Luego lo desenterró. Luego le cortó la cabeza y la clavó en un palo. A los 14 intentó escapar para encontrar a su padre. Su padre ya tenía una familia nueva y no lo quería. Lo mandaron a vivir con sus abuelos a un rancho aislado en California. Su abuela lo trató exactamente igual que su madre. Control constante. Crítica constante. El 27 de agosto de 1964, Kemper tenía 15 años. Le pegó un tiro a su abuela en la cabeza con un rifle. Cuando su abuelo llegó a casa, le pegó otro tiro a él también. Cuando la policía le preguntó por qué, Kemper respondió: quería saber qué se sentía matar a la abuela, y maté al abuelo para que no tuviera que enterarse. Pasó 5 años en un hospital psiquiátrico. Los médicos dijeron que estaba rehabilitado. Lo soltaron bajo la custodia de su madre. La discusión empezó nada más llegar. Entre 1972 y 1973, Kemper recogió a 6 estudiantes universitarias que hacían autostop. Las mató a todas. No eran víctimas al azar. Eran las mismas mujeres con las que trabajaba su madre en la Universidad de Santa Cruz. Las mismas que ella decía que nunca lo mirarían. Después de matar a una de ellas, enterró su cabeza en el jardín de su madre, orientada hacia la ventana del dormitorio. «Si siempre quiso que la gente la admirara», dijo. El 20 de abril de 1973, Kemper hizo lo que llevaba toda su vida construyendo. Mató a su madre con un martillo mientras dormía. Le cortó la cabeza. La usó de diana para jugar a los dardos. Luego llamó a la policía y se entregó. Los crímenes habían terminado. Había destruido lo que lo había creado. Kemper al menos sabía quién era el origen de su dolor. Jeffrey Dahmer tenía 18 años cuando se quedó completamente solo. Su padre se fue. Su madre cogió a su hermano pequeño y desapareció. Sin dirección, sin teléfono, sin explicación. Dahmer se quedó en una casa vacía en Ohio. Diría después que ese fue el momento en que todo se rompió. Pero la verdad es que se había estado rompiendo mucho antes. Por fuera, la infancia de Dahmer parecía normal. Casa en los suburbios, 2 padres, un hermano pequeño. Pero dentro, la familia se estaba desintegrando. Su madre sufría depresión severa y tomaba pastillas a puñados. Su padre trabajaba sin parar persiguiendo un doctorado, mientras su matrimonio se hundía. Las peleas eran constantes. Las paredes eran delgadas. Nadie prestó atención a lo que le estaba pasando al hijo mayor. A los 10 años, Dahmer empezó a coleccionar animales muertos. Por él desollaba los cadáveres y guardaba los huesos. Su padre pensó que era curiosidad científica. Le enseñó a blanquear y conservar esqueletos. Nunca le preguntó por qué su hijo pasaba horas solo en un cobertizo, rodeado de frascos de formaldehído y calaveras pequeñas. A los 14 ya bebía whisky antes de ir al instituto. Los profesores lo notaron, sus notas cayeron, nadie intervino. Cuando sus padres se divorciaron, Dahmer ya había aprendido la lección que definiría el resto de su vida. La gente se va. Todo el mundo se va. Y no puedes hacer nada para que se queden,
a menos que te asegures de que no puedan irse. Entre 1978 y 1991, Dahmer mató a 17 hombres jóvenes. Los drogaba, los estrangulaba y conservaba sus cuerpos el mayor tiempo posible. Los fotografiaba. Dormía junto a ellos. Les dijo a los investigadores que no intentaba hacerles daño. Solo no quería estar solo. La única forma de que se quedaran conmigo, dijo, era que no pudieran irse. Dahmer fue asesinado en prisión en 1994. Tenía 34 años. Sus padres pasaron años discutiendo sobre quién era el responsable de lo que se había convertido su hijo. Al final, los dos lo habían abandonado. Y él nunca dejó de intentar llenar ese vacío. En los dos casos anteriores, el daño fue intencional o invisible. En el siguiente, el padre destruyó a su hijo intentando construirlo. Y lo más cruel es que, cuando finalmente lo reconoció, ya era demasiado tarde para los dos. John Wayne Gacy pasó toda su infancia intentando ganarse algo que nunca llegó: la aprobación de su padre. Su padre era un alcohólico que golpeaba a la familia con regularidad. A los 4 años, Gacy fue azotado por mover accidentalmente unas piezas del motor del coche de su padre. A los 9, un amigo de la familia empezó a abusar de él. Nunca lo contó. Sabía que su padre lo culparía a él. El mensaje estaba claro. Todo lo malo era culpa de John. Lo intentó todo. Trabajó duro en el colegio. Se unió a organizaciones comunitarias. Construyó un negocio exitoso. Organizaba fiestas en el barrio. Se disfrazaba de payaso para entretener a niños en hospitales. Nada funcionó. Su padre seguía llamándole inútil. Luego, en 1966, algo cambió. Gacy se había casado, tenía hijos, gestionaba restaurantes en Iowa. Sus padres fueron a visitarle. Y por primera vez en su vida, su padre le estrechó la mano y le dijo: «Hijo, me equivoqué contigo». 3 años después, su padre estaba muerto. Cuando Gacy recibió la noticia en prisión, donde cumplía condena por agredir sexualmente a un empleado adolescente, se derrumbó en el suelo. No le permitieron asistir al funeral. Entre 1972 y 1978, John Wayne Gacy asesinó al menos a 33 hombres jóvenes. Los atraía con promesas de trabajo en construcción. Los esposaba con un truco de magia. Los torturaba durante horas. Los estrangulaba lentamente con lo que él llamaba el truco de la cuerda. Luego los enterraba bajo el suelo de su casa. 26 cuerpos apilados en zanjas que él mismo había cavado. Cuando la policía registró la propiedad, el olor a descomposición llevaba años filtrándose por las rejillas de ventilación. Gacy no mostró ningún remordimiento. Sí, en el juicio bromeó sobre sus víctimas. Culpó a un alter ego llamado Jack. Dijo que los muertos eran solo prostitutas y mentirosos. Fue ejecutado en 1994. Su padre nunca vivió para ver en qué se había convertido su hijo. Pero cada víctima enterrada bajo esa casa era también el hijo de alguien. Asesinado por un hombre que seguía intentando demostrar que no era un inútil. Kemper, Dahmer, Gacy. 3 hombres destruidos por las personas que debían protegerlos. Pero el siguiente caso es diferente a todos los anteriores, porque aquí el daño empezó antes, incluso de que hubiera alguien que pudiera hacerlo. Empezó el día en que una madre tomó una decisión que creyó que era la correcta: Henry Lee. Lucas nació en 1936, en una cabaña de un solo cuarto con el suelo de tierra en Virginia. Su madre, Viola, se prostituía y obligaba a su hijo a presenciar todo lo que ocurría. Si apartaba la mirada, lo golpeaba. Si lloraba, lo golpeaba más fuerte. Viola vestía a Henry con ropa de niña, vestidos, el pelo largo. Lo paseaba así por el pueblo durante años. No era un capricho, era un negocio. Lo vendía a sus clientes. Su padre era un alcohólico sin piernas que vendía lápices en la calle. No podía proteger a Henry, ni siquiera podía protegerse a sí mismo. Una noche, intentando escapar del horror de esa cabaña, salió borracho y murió congelado en la nieve. Henry fue golpeado sin parar durante toda su infancia. A los 7 años, su madre le destrozó el cráneo con un tablón de madera. Estuvo días inconsciente. A los 10, su hermano le rajó la cara con un cuchillo. La herida se infectó. Su madre la ignoró hasta que un profesor golpeó accidentalmente el ojo dañado. Reventó. Tuvieron que extirpárselo.
Henry aprendió que no valía nada, que era algo para ser usado, vendido y descartado. En 1960, durante una visita de Navidad, su madre le exigió que volviera a casa para cuidarla. Discutieron. Ella lo golpeó con una escoba. Él la apuñaló en el cuello. Murió en el suelo al instante. Lucas fue condenado por el asesinato y pasó años en prisión. Cuando las autoridades lo soltaron antes de tiempo por exceso de población carcelaria, él les advirtió: «No estoy listo para salir». Lo soltaron de todas formas. Ese mismo día, Lucas mató a una mujer a poca distancia de las puertas de la prisión, su regalo a las personas que lo habían puesto en libertad. Im fue condenado por 11 asesinatos. Confesó cientos más, pero hay una verdad que ningún tribunal necesitó probar. Mucho antes de que Henry Lee Lucas matara a nadie, su madre ya había asesinado al niño que podría haber sido. 4 hombres, 4 infancias, 4 formas distintas de fabricar un monstruo, un sótano, una casa vacía, un apretón de manos que llegó demasiado tarde, una cabaña con el suelo de tierra. Los criminólogos llevan décadas debatiendo qué porcentaje de un asesino en serie es naturaleza y qué porcentaje es crianza. Los estudios más recientes sugieren que el trauma infantil no solo daña emocionalmente, cambia físicamente la estructura del cerebro, altera la forma en que se procesan el miedo, la empatía y el control de impulsos, de forma permanente. Lo que significa que la pregunta no es si estos hombres nacieron malos. La pregunta es cuántos niños están pasando ahora mismo por algo parecido a lo que pasaron ellos. Y la respuesta, según los datos de la OMS, es más alta de lo que ninguno de nosotros querría saber. Y Kemper está cumpliendo cadena perpetua. Sigue dando entrevistas. Sigue siendo perfectamente articulado y educado. Dice que si lo soltaran, mataría de nuevo. Dahmer murió en prisión. Sus padres publicaron memorias separadas. Los dos culpaban al otro. Gacy fue ejecutado. Sus pinturas de payasos se venden hoy por miles de dólares en subastas de arte macabro. Lucas murió en prisión en 2001. Nunca se supo con exactitud cuántas personas mató. Y en algún lugar ahora mismo, hay un niño encerrado en un sótano o solo en una casa vacía, o intentando ganarse el amor de alguien que nunca se lo va a dar. La pregunta que nadie quiere hacerse es si alguien lo va a notar a tiempo. El archivo sigue abierto. Si este vídeo te ha generado alguna pregunta que no puedes dejar de hacerte, es porque hay más archivos esperando ser abiertos. El siguiente es sobre los hombres que controlaron países enteros desde las sombras y los finales que ninguno de ellos vio venir. El archivo sigue abierto. Suscríbete para que no se cierre.